a decir, a hablar mal de esa familia. Y diciendo, Dios los castigó y les mandó esa niña de esa manera porque eran lo que sea. O sea, yo quiero que sepas, número uno, están diciendo que Dios enferma, que Dios lastima. Pero sucedió que tiempo después, una de esas familias que condenaba, también le nació una hija con situaciones similares. Y la gente dice que Dios castiga. Y que una cosa, la palabra castigo, te lo recuerdo, tiene todo que ver en el original, en el hebreo y en el griego. Castigo tiene que ver con disciplina, con corrección, con enseñanza. Dios te castiga no con enfermedades. Dios te castiga no con que te desemplean. Dios te castiga no con que tu esposo se fue con otra o con otro. Dios te castiga, no, de esa manera no. Castigo es instrucción. Y dice la palabra que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, corregir, redarguir, para instruir. Dios te va a castigar con su palabra, significa te va a instruir. Y de esa manera nada más, sí, de esa manera nada más. No te va a mandar un mal, no te va a mandar, vas a aprender a correr, te voy a mandar un perro ahí para que aprendas a correr. No. Dios no castiga con males, Dios no instruye con males, Dios instruye con tu palabra. Es más, ahora mismo Dios te está castigando, ahora mismo Dios te está instruyendo a través de la palabra. Acompáñame ahí por favor con Job, porque temí el castigo de Dios. Para hacer una cosa, de ahí se agarra el diablo. Dice el diablo, que al cabo piensan que es Dios y manda males, hace travesuras y hace de aquello, y la gente piensa que es Dios el que está mandando males. ¿Qué dice la gente? Son las pruebas de Dios. Tampoco dice, es que Dios sabe por qué pasan las cosas. Pues sí, Dios sabe por qué pasan las cosas, pero no es el autor intelectual de esas cosas. Si a alguien le pasa un daño, Dios sabe por qué. Sí, él se dio cuenta de todo. Mira, me acabo de acordar de aquella historia que, ¿cómo se llama? Una ilustración. Había en un ranchito unos niños que iban de visita y se quedaban ahí un tiempo. Y entonces una patita, creo que era patita, tuvo sus patitos, ¿verdad? Tenía sus patitos. Y estaban los hermanitos ahí, ¿verdad? Total que ya estaban jugando y por situaciones un niño mató a un patito. Gente que no sabía cuidar a los animalitos lo mató. Y entonces el otro le dice, bueno, pues si tú no quieres que yo le diga a mi abuelita quién mató el patito, me vas a tener que hacer mis quehaceres que me corresponden, lavar los trastos o cositas ahí. Y pues por miedo de que ya sabes que le quitaron ahí la tierrita, este niño comenzó a hacerle los quehaceres a su hermanito, y de repente, cositas, juego, el hermano le decía, si no le voy a decir a mi abuelita, y le quitaba la pelota, ya no jugaba con los mejores juguetes, situaciones. Ahora este muchacho, este niño estaba cargando la angustia de que la abuelita supiera que él por error mató un patito. Pero pasaron los días con angustia, este niño ya lo traía con bullying, ¿verdad? Lo aventaba, le hacían cosas difíciles, hasta que el niño ya no aguantó y dijo, le voy a ir a decir, me voy a confesar delante de mi abuelita. Y va con la abuelita y le dice, abuelita, yo quiero decirte algo. Le dice, a ver, dime. Es que, ¿sabes? Ya le dice, la verdad es que yo maté un patito y ya no sé qué hacer porque mi hermano pues lo trae como tonto, un poco de palabras. Y le dice a la abuelita, hijo, yo ya lo sabía, yo estaba ahí arriba muy mirando. Y yo una cosa, la abuelita no lo condenó, ni lo golpeó, ni nada. Pero a veces cuando la gente vive con un temor, con un miedo, es lastimado. Y es lo que yo creo, es una de las cosas que yo quiero que tú aprendas, que los temores van a traer aflicción a tu vida, a tu ser. Y el diablo se aprovecha, porque mira, aquí Job decía, porque temía el castigo. Mira, no digo temía el castigo del diablo.
Las gentes siempre le echan la culpa a Dios. La Biblia, en mi Biblia no dice, ni des lugar a Dios. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Ni des lugar a qué? Ni des lugar al diablo. Mi Biblia dice, ni des lugar al diablo. No dice, ni des lugar a Dios. Porque las personas regularmente piensan que Dios lastima. ¿Sí? Para el diablo se agarra de esto para meter enfermedad, para meter celos, arruinar, para empobrecer. O sea, hasta que las personas realmente entienden que no es Dios. La gente muchas veces que no conocen, la gente está, ¿cómo se llama? Dolida con Dios. La gente no quiere cosas de Dios porque, ¿sabes qué le dijeron? Dios permitió que tu papá se fuera con otra mujer y nos abandonó, hijo. Entonces hay muchas personas que no quieren nada con Dios por ignorancia y porque le han echado la culpa a Dios. Y le han echado la culpa a Dios porque así nos lo aprendieron, así nos lo enseñaron de niños. Por favor, levanten la mano. ¿A quién le dijeron, Diosito te va a castigar? ¿A quién le dijeron alguna vez? O nada más a mí me dijeron, Diosito te va a castigar. A muchos nos han dicho eso. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. Simple y sencillamente. Ahora, yo creo que usted como redimido lo tiene muy claro que nada malo viene de Dios, sino solamente las cosas buenas vienen de Dios. Pero si yo te digo una cosa, tú me vas a decir si viene de Dios o si viene del diablo. ¿Qué te parece? A ver, si yo te digo, ¿de quién viene la ruina? ¿Del diablo o de Dios? ¿De quién? Del diablo. ¿Y la enfermedad de quién viene? Del diablo. ¿Y los celos? ¿Y la pobreza? ¿Y los chismes? Del diablo. O sea, tú lo tienes bien claro. Pero a veces hay gentes que no entienden que las situaciones de aflicción no vienen de Dios, sino del diablo. ¿Sí? Mire, por favor. Ahí Job capítulo 2 y el verso 10. Después de que este hombre pasó por un montón de situaciones, hablando con su esposa. Yo te digo una cosa, yo creo que aquí la esposa era la más cuerda, Yo creo que aquí la esposa era la más cuerda. En el capítulo 2 y el verso 10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que, mira, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo este hombre dijo? O sea que de Dios nada más quiere recibir lo bueno y no lo malo. ¿Quién crees que dijo eso? ¡Job! El odiado, pues, y odiado por el diablo, no por Dios. Job, ¿y por qué lo odiaban a Job? Porque era muy próspero. Ahora este hombre, Job, dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermano, te digo esto porque a mí muchas veces que hablo de la palabra, gente me saca a Job. Cuando gente está en una aflicción, en una tristeza, en una amargura, es que ya ves cómo Dios probó a Job. ¿Dónde dice que Dios lo probó? Ahora, no es que Job no pecó, pues claro, no pecó. ¿Por qué no pecó Dios? Digo, ¿por qué no pecó Job? Porque no había ley. Job es una escritura mucho más antigua que el decálogo de los 10 mandamientos. Pero no pecó en el sentido de pecado, pero sí sí violó leyes espirituales, que son las que por lo tal él se atrajo ciertas situaciones de amargura, ciertas situaciones de pobreza, ciertas situaciones de aflicción. Miren, por favor, vuelvo por favor al 31:23. Job 31:23. Recuerden el temor. Estoy viendo el punto número 3 de nuestra serie, Asesinos del Alma. El temor. El temor lastima. Y gente piensa que es Dios y que es el mal. El verso 23. Porque temí el castigo. Mira, ¿de quién dice? ¿Será que Dios castiga mandándote una pobreza? ¿Cómo te va a castigar Dios? ¿Cómo te va a instruir Dios? Con su palabra, no con un mal. Dice, porque y luego temí el castigo de quién?
O sea que tenía temor de quién? Tenía temor de Dios. Temor de miedo. Job tenía temor de miedo de Dios. Y es lo que está diciendo aquí, mira. Y luego aclara, contra cuya majestad yo no tendría poder. O sea que Dios no hace lo que quiere. Mira, Dios ya hizo lo que quiso. ¿Qué quiso? Sanarte. ¿Qué quiso? Salvarte. ¿Qué quiso? Prosperarte. ¿Qué quiso? Que estés bien. Él ya hizo su parte, mi hermano. Ella te redimió de toda maldición. Para nosotros aquí en Redimidos creemos que Él ya hizo su parte. ¿Por qué? Porque a Él le dio la gana bendecirte, salvarte, cuidarte. Esa fue su parte que a Él le correspondió. ¿Sí? O sea, de una cosa, tú puedes acostarte tranquilo sabiendo que mañana Dios seguirá siendo el mismo, que en Él no hay mudanza, que en Él no hay variación, que Él sigue siendo igual ayer que hoy y seguirá conservando su palabra en el mismo sentido. No es que de repente a Dios se le antoje, ahora sí voy a dar una recia ahí al hermano. No, Dios no va a cambiar. Dios ya dijo una cosa y así es. Yo te aconsejo que aprendas cómo es que es Dios, para que tengas esa certeza. ¿Sí? Ahora, la gente dice muchos dichos. ¿Cuántos han escuchado aquel dicho de Dios aprieta, pero? No. Pero en ese Dios aprieta, ¿qué significa? Que está diciendo que Dios manda ese mal. La gente dice tantas cosas como ayúdate que yo te ayudaré. La gente dice cosas como que no cae la hoja de un árbol sin que la voluntad de Dios lo permita. Alguien dirá, pastor, ¿y no es así? Pues no. Mira en Romanos 3:8, por favor. Dice que falsamente se nos acusa diciendo que decimos que hagamos males para que vengan bienes. Ahí dice, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Gente piensa de esa manera, que se hagan males para que vengan bienes. ¿Sí? Ahora, Dios no manda males para que vengan bienes. Escucha esto, Dios no mata a los Sánchez para que vengan los González. Dios no hace cosas incorrectas. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es para siempre? Que todos los días su misericordia se manifiesta a través de tu palabra, a través de personas. Siempre nos sustenta. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos ustedes, por ejemplo, pueden entender que gente dice, yo no le tengo miedo a Dios? Pues sí, no le tiene miedo a Dios, porque, o sea, es como cuando Santiago dice, los demonios creen en Dios y ¿qué? Y tiemblan. Y tú no tiemblas, pero te vas a la balacera, no le honras, no te congregas, no le alabas, no le adoras, no le sirves. ¿Sí te explico? O sea, una cosa es que las personas dicen, no, pues yo sé que Dios no manda males, pues no te congregas, no le honras, no le glorificas, no hablas de Él. ¿Sí? Ahora, yo creo que hay miles y millones de personas que siempre mandan bendiciones a su manera, pero nada de Biblia. ¿En serio? Ahora andan de moda, no sé cómo se les llaman las imágenes con expresiones de bendición. Que este día Dios derrame sobre ti su bendición, y que esta mañana, y que esta noche, y que esta tarde, y así como las flores en verde llenan de olor la presencia de Dios, y nada de Biblia. ¿Sabes qué? Ese es humanismo. Y se parecen bonitas, pero están menospreciando la palabra. Yo regularmente, cuando me están llegando a mí de personas ese tipo de mensajes muy bonitos, o sea, muy bonitos en lo natural, en lo secular, hermosos, hasta con rima y buena prosa y lo que tú quieras. Él me dice algo, un versículo que diga lo mismo, órale, porque es Biblia lo que necesita. Y es porque es la palabra. Gente no honra, que no tiene miedo a Dios, pero no le honra. Yo te pregunto, ¿tú honras a Dios? Qué bueno, mi hermano. Te felicito, porque estar aquí presente significa, pues tenía cosas que hacer. Tenía que lavar el carro, tenía que limpiar, ayudarle a mi mujer ahí a hacer el patio y tantas cosas que tengo pendientes.
pero es que has decidido honrarle a Dios viniendo a este lugar a aprender de Él, ¿sí? Ahora yo quiero que usted observe que hay dos términos para referir, o hay dos expresiones, dos interpretaciones de la palabra temor. La palabra temor tiene todo que ver con miedo, pero también la palabra temor tiene que ver con un alto respeto. Y nosotros a Dios no le tenemos miedo, nosotros a Dios le tenemos un alto respeto y por eso le honramos, por eso le glorificamos, por eso le bendecimos, por eso nos esforzamos en obedecerle. Y digo nos esforzamos porque en algunas ocasiones, pues, digo que él se me chispoteó, pero tú quieres honrarle a Dios por amor, por un respeto, ¿sí? Alguien dirá, pastor, pero eso que pasó, eso que dice Job, es que era por inspiración. Escucha ese término de inspiración. El término de inspiración, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para el Señor, ¿verdad? La palabra es inspirada por Dios. Pero la inspiración no quiere decir que lo que se dijo era la voluntad de Dios, ni lo que se hizo era la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios quería que Saúl matara a David? Pues la Biblia registra que Saúl quería matar a David. La Biblia, o sea, hay tantos conceptos ahí en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, saben que la Biblia efectivamente dice que aquellos hombres dijeron que Jesús demonio tiene? Aquellos dijeron que Jesús, sino por Belzebú, liberaba a aquellas otras personas. Es verdad que está escrito. La inspiración es que a alguien le vino, haz de cuenta, la inspiración significa así como, apunte secretario, fulano de tal pasó esto y dijo esto. Esa es la inspiración, pero no el proceder de la persona era la inspiración. Por ejemplo, ¿recuerda usted a Absalón? Absalón hizo varias cosas, ¿no? Y una de esas cosas era, destituyó a su papá del trono, ¿sí? Ese también con su hermana, ya sabe lo que hizo, ¿no? La violó. ¿Será que era la intención de Dios esas situaciones? Aquella mujer de Potifar, la esposa, ¿sí?, quería echarse el plato a José el soñador, y este hombre huyó. ¿Habría sido la voluntad de Dios que hubiera caído aquel hombre en esa situación? Entonces, escuche esto, que la palabra de Dios, diga lo que diga, no siempre va a ser la verdad. Es verdad que se escuche, esto es muy interesante, es verdad que está escrito, pero no siempre todo lo que dijeron las personas es verdad que Dios lo haya planeado. Y ahí tú te vas a encontrar con gente que, caray, ¿cómo que estás diciendo? Porque estoy diciendo cosas ¿y cómo voy a saberlo? Por ejemplo, yo sé que Dios no manda males. Yo sé que Dios no mata. ¿Cuántos creen que Dios no mata? Amén. Entonces, porque dicen que mi Dios ahogó muchas, miles y miles de personas. Dios ni siquiera mandó el diluvio. Gente dice que Dios, mi Padre Celestial, mató a aquellos por homosexuales, lesbianas. Que Dios no destruyó Sodoma y Gomorra. Hay huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. En el caso de Job, aquel fuego que descendió del cielo, ¿sí?, del segundo cielo. Tú tienes que tener palabra, mi hermano, para entender que Dios no hace males. Dios no manda males. Al contrario, Santiago nos enseña que todo un perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Ese es el Dios bueno que tú y yo tenemos. Mira, por favor, en Job mismo 3:25 y 26. Job 3. Mira, hablando del temor, tú tienes que entender que el temor trae consecuencias. Es, por ejemplo, este ejemplo, una persona va a cantar y tú sabes cantar, pero te da vergüenza y ya no cantas. ¿Por qué? Por el temor. Mira por favor, 3:25 dice, mira, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué le vino a Job? El temor que le espantaba. Y aclara, y me ha acontecido, ¿qué cosa? Lo que yo temía. Verso 26
6 aclara: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando alguna situación, por ejemplo, todos los que somos papás podríamos enfrentamos situaciones. ¿Y mi hijo dónde está? Ya son las 10 de la noche, ya son las 11 de la noche, ya es 2 de la mañana, ya son las 3 de la mañana, ¿dónde estará? Yo no sé. Y siéntate tranquila. Señor, y está ahí. Tiene una cosa, ni siquiera esa oración es eficaz. Señor, no vaya a ser que me lo hayan atropellado, Señor, en estos tiempos, los maleantes que lo habían subido, secuestrado, matado. No sé qué hacer, Señor. Señor, te pido que... Esa oración, esa es una oración de duda, es una oración de miedo. Señor, tu gloria sobre mis hijos, declara tu poder en ellos, venciendo, y es diferente. Declaro que no hayan forjado y contra sus vidas prospere. Tu reino en sus vidas es glorificado. Es diferente la oración. Hay gente que se pone a declarar el mal. Hay esas amistades que trae mi hijo, Señor, quítalas. En nombre de Jesús, quebranto, ¿verdad? Comienza a declarar. Pero hay gente que ora el miedo, o gente que ora la enfermedad. Oh, Señor, yo te pido que lo cures, pero si ya es tu tiempo que esté contigo, adelante. ¿Qué oraciones? Gente está orando con miedo, con temor, no con palabras. No está orando la fe. Los de fe decimos: en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, la desecho de su vida. Yo declaro que tú quieres largura de días eternamente, Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere que la gente no muera? Que en Ezequiel dice: porque no quiero la muerte del que muere. Así dice la palabra: no quiero la muerte. Dios no quiere que nadie muera. Así. Es más, Dios quiere que el impío se arrepiente y busque su rostro para que viva. Mira, y declaro, ahí está hablando de inmortalidad. Está hablando de la gente está hablando de muerte física. Pues Dios está hablando de que no muera físicamente. Qué tremendo. Acompáñame a Job, por favor, 42, verso 1. Nos va a revelar, del 1 hasta el 6, nos va a revelar cómo este tremendo llegó el momento. O sea, decía muchas cosas, pero llegó el momento en donde fue confrontado por Dios, por la palabra, y entonces tuvo una forma diferente de ver las cosas. El verso 1, 42, 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? La pregunta es: oye, ¿quién hace que yo no pueda pensar bien? Mira, por favor, ahí que dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Llegó un momento en donde Job sí pudo decir: la regué, hablaba cosas que yo no entendía. Por eso él dice: ahora callaré, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y es lo que tenemos que hacer: Señor, háblame. ¿Y sabes cómo te va a hablar Dios? En la Biblia. Yo te reto a esto, mi hermano, es un lector de Biblia. Aún en el Antiguo Pacto, venlo a leer historia. Hace rato preguntaba, ¿qué preguntaba de? Ahí se me olvidó qué es lo que estaba preguntando. Ahí me acordé cuando yo dije de la restitución. En la ley se enseña que si alguien dañaba a otra persona, tenía que resarcir, tenía que cubrir el daño hecho y algo adicional. Un día aprendí yo esto y alguien me dijo: imagínate que tú tienes tu carro del año. Mira, mi hermano Vlad, tu carro del año. Y entonces se acerca un carrito por ahí y ¡pum! Le pega una calavera, un besito por ahí que se note, ¿no? Hermano, no te preocupes, yo ya oré a Dios, ya me perdonó. ¡Ey! Espérate. ¿Y? ¿Sí me explico? Tenemos que tener la restauración de las cosas. Igualmente tú tienes que aprender esto que es muy, pero muy importante. ¿Sí?
Escuche por favor, la inspiración de las Escrituras significa simplemente que lo que está escrito es verdad que está escrito, pero se tiene que revisar si lo que se dijo es verdad, por revelación, por entendimiento. Dicen que Dios mandó el diluvio, o Dios le avisó a Noé que vendría un diluvio. Por revelación en el nuevo pacto, ¿lo entendemos? Ahí en 1 de Juan 3:18 dice que el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Job no lo sabía, porque yo decía, fíjate lo que decía, todo lo que tú digas te será hecho, dice la palabra. ¿Cuántos entienden que todo lo que tú digas te será hecho? ¿Qué dices de tus hijos? ¿Qué dices de tus finanzas? No, está bien piojo. No, yo todo lo puedo. Señor, he aquí tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre mí resplandecerá el sol de justicia. Y tú comienzas a hablar a tu favor siempre, con fe. Mire por favor, acompáñame en Job 1:21. Fíjate lo que dijo Job. Un ejemplo más de inspiración. Él sí dijo esto. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y cómo dice? Y desnudo volveré allá. ¿A dónde va a regresar? ¿Al vientre? ¿Será que Job iba a regresar al vientre? No, pero él así lo dijo. Y luego dice, Jehová dio y Jehová quitó. Y aclara, suena muy romántico, muy bonito. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Pero tiene una cosa, llega Jesús en Juan 10:10 y dice, el ladrón es el que viene a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas, digas para que tengas. Escucha, Él vino para que tengas. Él vino para darte vida en abundancia. No vino a quitarte la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengas. He venido para darte vida y vida en abundancia. Jehová da, Jehová no quita. Jehová da. Por ejemplo, ¿te acuerdas que enseñamos un día de los talentos? O de los dones. Los dones son ¿y qué? Irrevocables. Dios no nos quita los dones. Alguien canta muy hermoso, Dios no lo quita, ni se regresa para el cielo. Cuando falleció alguien poderoso en el Señor, de hecho se dice que ese talento enorme de Catherine Kuhlman fue tomado por Benny Hinn. Los talentos, los dones son irrevocables. Te voy a decir esto. Yo le dije a mi familia, falleció una persona con un talento enorme en el canto. Tómalo, reclámalo. Reclama los talentos. O sea, reclama el talento. Reclama el don de aquel evangelista, reclama el don de aquel profeta. El espíritu de Isaías, de Jeremías, reclama. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto, mi hermano! Escuche. ¡Qué tremendo! En el verso 12, 1:12, por favor. Llega el momento en donde las gentes han pensado que Dios le ha quitado a Job las cosas. Gente piensa que Dios quita, que Dios se lo entrega al diablo. Pero eso no es así. Por favor, el verso 12. Dijo Jehová a Satanás. Mira lo que Dios le manda a Satanás. Le dice en el verso 12. He aquí todo lo que tiene. ¿Cómo dice? Dice, está en tu mano. Ahora yo debo de enseñarte que el miedo te pone en manos del diablo y que la fe te pone en la mano de Dios. El miedo te lastima, la fe te bendice. ¿Sí? Ahora este verso no dice mira diablo, te pongo a Job en tus manos. No dice, este verso ha sido muy mal interpretado. ¿Sí? Ahora, se enseña en institutos bíblicos, se enseña en seminarios bíblicos que Dios estaba colocando los bienes de Job para que el diablo los lastimara, los hiciera padecer, pero de ninguna forma. Gente habla de
está hablando de la permisión divina. O sea, la gente está pensando que Dios le permite al diablo lastimar a Job. Sí, está bien, diablo, tócalo, digo, lastímalo, pero a él no lo toques. ¿Y dónde dice eso? Mira, ahí dice que todo está, por favor regrese ahí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Dice está en tu mano o dice lo pongo en tu mano? ¿Cómo dice? Está en tu mano. Alguien lo puso en las manos de Satanás, pero no es Dios. Dice está en tu mano. Mira el verso 12 ahí. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. No, o sea, no dice que lo estoy poniendo en tu mano porque voy a permitir que tú lo toques, ¿sí? Y yo voy a permitir que mates a todos sus hijos, y voy a permitir que destruyas todos sus bienes y que sus casas los aplaste. No está diciendo eso. Ahora, dijo un predicador que la única que no mató, ¿sabes qué? O sea, que gente llegó a decir que Dios odiaba tanto a Job, como que significó eso, que le dejó a la mujer. La mujer fue la que dijo: maldice a tu Dios y muérete. No dijo, escucha, esto es bien tremendo, ahorita el Señor lo dijo. O sea, la mujer no le dijo bendice a Jehová, sino dice bendice a tu Dios. Y tu Dios significa cómo lo concibes. La gente piensa que Jehová Altísimo, el esposo del Espíritu Santo y papá de Jesús, la gente piensa que siempre se refiere a Él. Pero no, ¿cómo es tu Dios? ¿Que tu Dios mata? Si tu Dios mata, si tu Dios roba, si tu Dios manda males, si tu Dios mandó el diluvio, si tu Dios destruyó Sodoma y Gomorra, si tu Dios, ¿sabes qué? Si Dios mandó las plagas, ese no es mi Dios. Aunque tú digas que es el papá de Jesucristo y que está en comunión con el Espíritu Santo, o que si tú piensas, o sea, tú tienes que saber, esta mujer yo creo que era la más fuerte. Le dijo, maldice a tu Dios, porque para Job su Dios en ese instante estaba haciendo aquel que mataba, que destruía, que mandaba más. ¿Sí me explico cómo lo estoy diciendo? Tu Dios. Así como cuando Jesús le dice a aquel hombre, cuando Jesús está dando aquella parábola y habla con aquel hombre temeroso, porque era temeroso, porque sabía que eras hombre que recoge donde no esparciste. Tuve miedo, dice, y lo guardó ahí, lo enterró. Y Jesús, hablando Jesús dice, si sabías que yo soy hombre recio, que recojo donde no esparcí, ¿por qué no lo dices a los banqueros? Me refiero a la expresión de, tú entendías que yo era malo, que yo era recio, que yo era duro. Dios no es malo, pero él entendía eso, ese era su Dios. Todo mundo religioso, el mundo religioso habla de un Dios de una manera. Yo te pregunto, ¿el Dios que tienen los testigos de Jehová es tu Dios? En esencia tú dirías, sí, porque es el de la Biblia, es el creador de los cielos y la tierra. Sí, pero no como lo conciben ellos. Tú vas a lo mejor con los hermanos adventistas. Yo te pregunto, ¿ese Dios que ellos tienen es tu Dios? No, mi Dios es un Dios que está operando hoy a través del Espíritu Santo, que sigue sanando, que sigue haciendo maravillas. Entonces eso es muy importante, identificar cómo es tu Dios. No porque se llame Jehová, realmente es el Dios bueno que tú tienes. Porque vamos a caer en la idea de que todas las religiones son iguales, todas las religiones llevan a lo mismo. ¡Ah, caray! Yo te digo, mi Dios no lleva a la muerte. Mi Dios ha sembrado la inmortalidad en mi vida y en todo aquel que crea. ¿Y tu Dios? ¿Tu Dios ha sembrado inmortalidad? Porque para la mayoría de la humanidad y del mundo cristiano, llámese denominación como se llame, la muerte, todo el mundo va a morir. Ya ni siquiera dijo nos vamos a morir, no. Nosotros no, mi hermano. Comience a tener fe en la inmortalidad y es que decirlo continuamente. Largura de días eternamente. Aunque suena extraño, suena difícil, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios que no mata, es un Dios que no quiere la muerte de sus ungidos. A Dios no quiere eso. ¿Sí? Mira, y el verso 12 dice, dijo Jehová
a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Sí? Dios no quiere matarte, Dios no quiere lastimarte. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿tú harías un daño a uno de tus hijos porque se porta mal? A lo más, si eres muy duro, a lo mejor le das una nalgada o alguna por ahí, pero no creo que lo agarres y lo mates y hagas cosas incorrectas con él. Para nada. ¿Sí? Jesús nos enseñó y nos dijo: más dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre dará? ¿Sí? Cosas buenas. Mi Padre pues va a dar al Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Y Santiago lo dijo: todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese es el Dios bueno en que tú estás creyendo. Mira el verso 12: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Sí? Te digo una cosa, aquí Job ya estaba en las manos del diablo, y lo que sigue es lo que se llama la gran misericordia de Dios, o la misericordia que él tiene continuamente. Mira, solamente no pongas tu mano sobre él, porque aunque cuando la has regado, Dios te ha guardado la vida. Muchos de nosotros por situaciones tontas que hemos cometido, a lo mejor ya merecemos la muerte. ¿Qué dice la palabra? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero estás vivito. Dios te extiende su misericordia continuamente y no morimos. Y también los que no son hijos de Dios en este instante, también Dios extiende su misericordia. El diablo, al que no es hijo de Dios, pregunta: ¿lo tiene el diablo en su mano? ¿Y por qué no se muere? Porque Dios los protege. A la humanidad le dice como a Job: solamente no atentes contra su vida, porque Dios espera que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque Dios espera que la gente confiese a Jesús como el Señor. Dios está todavía trabajando, teniendo misericordia continuamente. Solamente dice: no pongas tu mano sobre él. O sea, que en otras palabras, ya todo está en tus manos por culpa de mismo Job. No es que Dios lo haya puesto, ¿sí? Y muy especialmente lo voy a decir: por culpa del temor. Él dijo: me aconteció lo que más temía. Él se subió a la mano del diablo, ¿sí? Ahora, es aquí donde Dios entra, y a muchos, mira, ya nos ha pasado que mereceríamos la muerte, pero no, seguimos vivitos, seguimos adorando a Dios nosotros mismos, ¿sí? Quiero que repita conmigo, diga: el temor pone a la gente a expensas de ser dañados por el diablo. El temor, el miedo. Tú vas a iniciar un negocio y gente tiene miedo al fracaso, y el miedo es lo que lo hace fracasar. Oiga, escucha, la gente tiene miedo a poner un negocio, pero el miedo no es tuyo. El miedo son demonios de temor, de angustia. Mire, en el capítulo 3, verso 25 de Job, por favor, recuerda que el temor lastima. ¿Está conmigo? 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Ahora, yo creo que usted ya se da cuenta de que el temor de Job no solo era un tengo miedo, sino que además Job era una fobia. ¿Qué es una fobia? ¿Qué es una fobia? Es un temor, es un miedo, pero así, grande, ¿no? Yo no conozco, realmente no estudié todos los nombres, pero hay algo que gente le tiene temor a estar en un elevador. ¿Por qué tiene miedo de ir en un elevador? Porque está encerrado. ¿Cómo? Claustrofobia. ¿Qué otras fobias hay? Homofóbico. La gente tiene fobia a una cucaracha. La gente tiene fobia de las manos, que tiene que lavarse las manos cada ratito, ¿está ubicado? Gente tiene miedo de andar con un trapito en su casa sacudiendo toda la casa.
Gente tiene diferentes miedos. Gente tiene, yo personalmente, yo miro gente que se cierra con piedra y todo, como dicen, cierran una puerta, como 3 candados ahí, y otras siempre, ¿no? Todo cerrado con llave. Es por seguridad, porque usted no sabe los días. No, yo estoy de acuerdo en la seguridad, pero cuando eso se vuelve una obsesión, ¿verdad? Son temores, son miedos. Una cosa es que tú tengas tu puerta cerrada y es correcto, y otra cosa es que estés así como, cierra la puerta. Temor. ¿Cuántos tuvieron, por ejemplo, de niño? No apaga la luz, mamá. Alguien. O estabas como el ladri, ¿no? Estabas acostadito y escuchabas un ruido y ¿quién era ahí? Y otros toman por la ventana, ¿verdad? O sea, gente tiene temores del aire. Al coco, ¿verdad? El coco no. Bueno, yo quiero que tú mires que los miedos traen consecuencias. ¿A qué cosas tú le has tenido temor? Gente le tiene temor a la pobreza. Y la pobreza se manifiesta en esas gentes. Gente tiene temor al fracaso y por eso no emprende. Gente tiene temor a pasar, a agarrar el micrófono. Hay gente que tiene pánico escénico. Hay gente que tiene... Cuando yo perdí la vergüenza, no realmente tomé valor. O sea, no es que perdiste de vergüenza, tomaste valor. Hay una escritora, Jess Meyer, la pastora Jess Meyer, y ella tiene un libro que se llama Hágalo con miedo. O sea, como diciendo, aun cuando tengas así nerviosismo o miedo, enfréntalo y vas a hacerlo. Ahí mira, en Job 1:5, vamos a ver en la segunda parte de Job 1:5, vamos a ver el temor que tenía este hombre Job. O sea, era una fobia ya. Mira, la última parte dice, porque decía Job, mira lo que decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Híjole, quizá. Y se le embaraza. No, es que ya se le embaraza. No, mijo, no. Y si agarra vicios, y si se va con la Juana, y si roba, y si no llega a tiempo, y si reprueba, y si... ¿Sí me explico? O sea, tú ponle nombre. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y ahora quizás significa, ya está valiendo. Híjole, van a agarrar a mi hijo. Bueno, yo me imagino que si en diferentes contextos anda un joven vestido así, ¿cuál será? Pues muy a la moda, pues si quieres voy a decir de esa manera, con anteojos negros y pantalón todo tumbado y camina así medio. A lo mejor la mamá estaría orando, Señor, que no lo agarren las polis, porque por lo menos le van a dar una revisada, si trae o no trae. A lo que yo voy es que Job estaba diciendo eso porque él sabía que sus hijos a lo mejor eran traviesos. Pastor, no dice eso la Biblia, no lo dice, pero el papá lo está diciendo y está orando por sus hijos. Pero no está orando, Señor, yo declaro que mis hijos son adoradores tuyos que te sirven, que están buscando tu rostro de continuo. No estaba diciendo eso. Señor, quizás me van a matar. Señor, quizás. Es diferente. Lo que yo quiero que tú enfoques es que esa era una mala oración, que ese era un temor. Ahí, por favor. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera, así, mira, todos los días. O sea, el temor y la duda fluyendo. Oraciones de temor no sirven, mi hermano. Tienes que orar con fe, tienes que declarar la palabra. Pues si, por ejemplo, si tú tienes un familiar
que el día de hoy no ha recibido a Jesucristo en su vida como el Señor, tu declaración tendrá: Señor, pongo delante de ti, bueno, yo ya tengo toda mi familia, ya recibió a Cristo, mis hermanos, pero pongo delante de ti a mi sobrino y declaro tu vida para honrarte, Dios, que el Espíritu Santo está redarguyendo de pecado, de arrepentimiento, y que viene el conocimiento de la verdad. Y comienza a hablar, no de que pues seguirá de borrachote, de sinvergüenza, Señor, tal vez en un lugar lo vayan a matar. No, cosas de fe vas a orar. Vuelva por favor conmigo a 3.25, ahí en Job 3.25. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Escuche esto, Job está reconociendo lo que estamos enseñando respecto del temor. Porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor trae consigo castigo. Y luego dice: y me ha acontecido lo que yo temía. No dice: me ha acontecido lo que Dios me mandó. No dice eso. Dice: me ha acontecido lo que yo temía. Mira, lo que yo temía. Lo que la gente teme, eso le viene. Yo, por ejemplo, cuando salgo a vender, vienen mis pensamientos así de no hacerla. Y yo tengo que declarar palabra de que sí voy a prosperar, de que va a salir todo avante. De repente yo le informo a mi esposa: traigo esta situación ahorita. Y, no, pues ven, no, me voy, ¿verdad? Y hasta terminar todo. Yo no tengo que albergar temor. El temor quiere cubrirte, rodearte. Quiere que tú no mires la luz de la palabra. Es que tú no mires o sea, no hay salida. No hay salida. Tú tienes un escudo de fe. Tú tienes la adarga. Adarga esa. Tú tienes que entender todo lo bueno de Dios. Escudo y adarga es como un escudo pero grandote que te rodea. Estás como encriptado en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice: y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Como diciendo, sobre todo toma el fundamento de lo que sabes del Dios bueno que tienes, del Dios que te ha fortalecido, del Dios que te ha hecho todopoderoso. Toma ese escudo de fe donde tú todo lo puedes, donde no hay arma forjada que contra ti prospere, donde tú, mira, vas a reprender toda lengua que se levante en tu contra. O sea que tú sobre todo vas a tomar el escudo de esa fe. Porque realmente hay momentos en donde, o hasta para caminar en lo físico, hay momentos que yo siento o percibo las huestes de maldad. Tu piel se eriza, situaciones que están pasando, pero tú tomas el valor de Cristo Jesús. O la sabiduría. Te vas a tener que esconder de repente en la presencia de Dios. No pasas por ese callejón. Si el Cristo dice: no pases por ese lugar, pues no pasas por ese lugar. No te expongas, pues. Es de sabios. ¿Sí? Mira el verso 25. Bueno, ya adelante, mira. Ahora yo quiero que tú observes lo siguiente: el espíritu de temor esclaviza. ¿Cómo es un esclavo? No puede hacer lo que quiere, no avanza. Imagínate, ¿alguien miró la película de, creo que se llama 12 años de esclavitud? Y él quería hacer algo, ¿verdad? Ir a su casa con su familia. ¿Y qué crees? Como era esclavo, pues no podía. Y el temor esclaviza. Quiero que me acompañes a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15. ¿Lo tienes? Dice: pues no habéis recibido, mira, el espíritu de esclavitud. ¿Sí? Pero si hay un espíritu que esclaviza, es el temor, es el miedo el que esclaviza. ¿Sí? Mire, gente esclavizada jamás va a poder lograr hacer nada en su vida. ¿Por qué? Por temores. ¿Sí? O sea, hay temores de todo tipo, fobias, angustias. La palabra fobia, ¿sí? Mira, gente tiene fobia, ¿qué crees? A casarse. El día de hoy la gente tiene miedo a casarse. ¿Se ha fijado eso, que los jóvenes tienen miedo a casarse? Y cuando tú dices, cuando tú platicas, no, pues que antes del año se divorció. Y los jóvenes hoy escuchan: se divorció.
Ahora la gente ya no quiere casarse, quiere, ¿cómo se llama? Unión libre. ¿Verdad? Que la gente quiere vivir así nada más. De modo que cuando tú y yo pasamos y tú, ¿cuántos años tienes de casado? No, pues que tengo 30 años, tengo 50 años de casado, tengo 20 años de casado. Te vienen así como un espécimen en extinción. En serio, o sea, los matrimonios sólidos, que si tú tienes 30 años de casado, si tú tienes 20 años de casado, sabes que te felicito por eso, pero además eres un vivo ejemplo para muchos otros. Porque se siembra en la juventud, y desafortunadamente personas que por el motivo que sea no están casadas, le siembran a jóvenes, les dicen, no, pues mejor vive con él, con ella, y si no funciona, pues ya, no funciona, y si te vine y me conozco, si te vine y te conozco, o sea, la gente hace sus expresiones, pero están rompiendo el esquema de Dios. Y yo te felicito porque tú eres un hombre o una mujer casada de esos años, 20, 30, los que tengas. Porque tú no le tienes temor a ello. ¿Sí? Gente tiene fobia de estar encerrado. ¿Sí? Esta palabra fobia es el griego fobeo. ¿Sí? Y esta palabra tiene todo que ver con vergüenza, con pena. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuándo entró el temor? El temor entró junto con el pecado, junto con la muerte, ¿sí? Con el pecado de Adán y Eva. En Génesis 3:10 dice, y él, mira por favor, y él, después del pecado, Dios va a buscar al hombre, y en el verso 10 le dice, en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, mira, y tuve miedo. El miedo entró juntamente con el pecado, con la muerte. Mire, la voz de Dios te da. ¿Cuántos? Yo no sé si usted ya ha escuchado la voz de Dios. Yo he escuchado la voz de Dios y lo tengo súper presente lo que escuché de Dios. Pero la voz de Dios a ti te debe de causar alegría, gozo, felicidad, seguridad. Alguien, en alguna ocasión, imagínate un niño perdido. Acá anda en una tiendita anda el niño perdido, llorando, ¿no? Y cuando escucha la voz de la mamá o del papá que les anda hablando, ¡Raulito! ¡Raulito! Y el niño escucha la voz de su mamá, ¿qué hace Raulito? ¿Qué hace? Corre a donde está tu mamá, su papá. Así debe ser la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios te habla a ti, dijo uno, no, me habla Dios y me hago pipí. Pero sabes que Dios te está hablando a ti continuamente. Dios te habla a ti continuamente. Pero va a llegar un momento, por allá en Eclesiastés, en Deuteronomio 26, dice, has jurado solemnemente que Jehová es tu Dios y que oirás su voz. Escucha, Dios quiere hablarte, oír. A ver, diga, oír. Significa oír. O sea, audiblemente. Qué padre, ¿no? Qué padre que tú le escuches a Él. Qué padre que tú le escuches a Él. Mira por favor en el 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te dio no espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez regrese, no me pierda aquí, pero váyame a Romanos 8:15 para que usted observe algo muy interesante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Escucha, no recibiste ese espíritu de temor para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Ahora, ¿por qué se llama espíritu de adopción? O la pregunta va a ser, ¿qué parte de nuestro ser fue adoptado? Ahora, es muy importante, efectivamente, mi hermano, es muy importante porque los cristianos, permítanme que lo diga de esta manera, se dicen adoptados. Y hay una gran diferencia entre un adoptado y un hijo tuyo. Ahora, cuando tú adoptas a un hijo, qué bien, eso habla de tu amor, eso habla de esas cosas, pero no es tu hijo, o sea, no es de ti.
sea, legalmente en papel, lo que quieras, y lo amas, lo cuidas, le compras todo igual y todo, pero no es tu hijo. Y tú eres hijo de Dios. Lo que es hijo de lo que yo soy hijo de Dios en forma biológica, espiritual, o el tipo de vida soy que tenemos, es el espíritu. Yo soy hijo de Dios. Mas a los que le recibieron, dice Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 1. Acompáñenme conmigo, yo quiero que lo miren. San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. San Juan capítulo 1. O sea, ¿qué parte nuestra adoptaron? ¿Lo tienes en el verso 12-13? Antes de ello te voy a leer lo que ya te leí de Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mira, el espíritu de adopción acá en Juan 1:12 te va a enseñar lo que nació. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? ¿De ser qué? ¿No dice nombrados o dice hechos? Ser hechos hijos de Dios. Y mira, aclara el verso 13. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, quien me engendró fue Dios. Engendró. Genes. De la palabra genes viene el esperma. En la biología se habla de un espermatozoide y se habla de un óvulo. Pues tú mantienes el esperma divino, según 1 de Juan capítulo 3. En ti se encuentra el ADN divino. Déjame si lo tengo aquí apuntado. Por favor, acompáñame a 1 de Juan 3:9, la última parte. O ahí dice 1 de Juan 3:9. Quiero que lo mires, por favor. 1 de Juan 3:9. ¿Lo tienen? Todo aquel que es nacido de Dios. Levanta la mano, por favor. Todo el que es nacido de Dios. Ok, te está hablando de ti, mi hermano. Todo el que es nacido de Dios. ¿Dónde estoy? No practica el pecado porque ¿la qué? Mira, otras versiones como la 1909 creo que dice la semilla. El esperma. Aleluya. Porque el esperma, ¿entiendes? La semillita de Dios, pues. La semilla de Dios. Porque el esperma de Dios permanece en él. Y aclara, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si quieres apuntar este dato, nada más, esa palabra que se tradujo como simiente, es la concordancia Strong, es el griego 4690, esperma, con acento en la E, esperma. ¿Y qué crees que significa? Pues es esperma, lo que se conoce como espermato divino. Otros dirán, no, pero es que el espermato es la palabra de Dios, ¿sí? El nacido no es simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Porque Dios dijo, hagamos. Eso, ¿no? Qué tremendo. En Romanos 8:15 otra vez. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? O sea, usted no le tiene miedo a Dios. Usted le tiene a Él un alto respeto y dice, papi, papito, oh Dios hermoso, te amo. Yo no tengo espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Oh Dios. Mire, yo sé que algunos, más que otros, hemos tenido experiencias desde niños. Cuando yo era niño se hablaba mucho en la iglesia, se hablaba del temor. Y si Dios viene, hace años se predicaba mucho, y ya viene Cristo, y estás preparado para ese día, y si te quedas aquí, ¿verdad? Y te agarran esas mentiras, y te agarran así de como, o sea, los papás, o sea, el mundo cristiano metía miedo, porque ya viene Cristo, entonces la gente tenía miedo a Dios. En serio, la gente le tenía miedo a Dios, porque ¿qué tal si te quedas? ¿Y qué tal si la voy?
Hay una película que recuerdo, esa de, ¿cómo se llama? Lutero, la película de Lutero, me acuerdo que miré en esa parte, en donde la iglesia católica quiso recuperar la credibilidad de un pueblo y les presentaban una obra de teatro. Y la obra de teatro era que de repente el fuego, el infierno se abría y la gente caía en el infierno. O sea, siempre se predicaba, muchas veces se predicaba con el temor, con el miedo. Pero a Dios, Él no tenía espíritu de temor, mira, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Yo quiero que aprenda esto. Gente dice, es que si sigues de esa manera, no vaya a ser que Dios te quite un hijo. Así gente ha dicho. ¿Qué gente, o sea, la gente llega a decir, ande, no, y si Dios no quiera y me lo mate, el Dios no quiera, ay, que ni Dios lo mande. Y tú sabes lo que dicen, ¿verdad? O sea, la gente dice que Dios no lo mande, que Dios no quiera. ¿Por qué? Porque tienen temor y porque no conocen la palabra. Dios no quiere y pase esto, ¿no? Yo quiero que aprendan, Dios no quita hijos, Dios no manda enfermedades, Dios no manda tristeza, Dios no manda nada de ello. ¿Sí? En Hebreos 4, por favor, yo quiero que tú aprendas a que no hay por qué tener temor de Dios. En Hebreos 4, verso 15, la escritura de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o ahí es enternecerse o conmoverse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Dios quiere que tú te acerques a Dios confiadamente, sin temor, porque Él te va a ayudar. No tengas temor de Dios, no tengas miedo. Al contrario, te digo una cosa, Él es tu socorro y tu auxilio. Así es, ¿Sí? amén. Ahora Jesús mismo nos dijo, fíjate cómo dijo Jesús en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y luego una mala traducción dice, temed más bien. Ahí en el temed más bien significa, estén atentos, cuídense, estén alertas. Más bien dice, de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, tú tienes que cuidarte del diablo, tú tienes que cuidarte de él, en el sentido de que no le des chance, no le tengas temor, no tengas miedo del diablo. ¿Sí? Ahora yo quiero que usted observe algo muy interesante. Ahí en Hebreos, capítulo 2, verso 15 que miramos, ¿ya viste? Estaba viendo el 4, 15 y 16. En el 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios ya te libró del temor de la muerte. Dios ya te libró de ello. Y gente tiene miedo a morir. Tú tienes que entender que esas cosas han sido superadas por Cristo. ¿Sí? Ahora, qué triste es vivir en ascos, en temor, en angustia, pensando, mira, si a Job le pasó, ¿quién soy yo para que no me pase a mí? Escuche, muchos pastores que han enseñado esto, es más, yo, gente de aquí mismo que en algún tiempo empecé a enseñar sobre Job, gente me decía, sí es cierto, Dios no manda males, pero a Job sí. Caray, cuando tú aceptas una acepción, la excepción, no vaya a ser que a Dios se le ocurra que a mí me mande males. No vaya a ser que Dios me ponga en las manos del diablo. Porque para la gente, Dios, a nadie, pero a Job sí. Y te lo digo aún de pastores de fe. Como que Higgins. Pastores han de repente dicho, pues sí. Lo que tú no aceptes, mi hermano, el temor, ni la duda, no aceptes que Dios manda males, ni porque no, a él sí, como una excepción a la regla. Porque esto ya es darle lugar al diablo. Mira, te voy a dar algunos versos y los voy a dejar aquí. En Ezequiel 18:23. ¿Quieres que observes esto? En el 18:23
Ezequiel 18:23, ¿lo tienes? Mira cómo dice: ¿quiero yo la muerte del impío? 2, 3 dirán: que se mueran todos los feos, que se mueran los pecadores. Espérate. Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así dice la Escritura, ¿verdad? Y luego mira ahí, verso 23: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de tus caminos? O sea, Dios está dando la chance de vivir. Verso 32, adelante por favor, 18:32. Dice: porque no quiero la muerte del que muere. Mira, Dios no quiere la muerte del que muere. Se murió en una moto, se estrelló. Dios no quiere la muerte de esa persona. Se murió de una sobredosis. Dios no quiere la muerte de esa persona. Se murió de 80 años. Dios no quiere la muerte de esa persona. Dice ahí: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Capítulo 33, verso 11, por favor, otra vez. 33, 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué dice? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Escucha esto: Dios no quiere la muerte. Tú no tengas temor de las cosas. Cierra tu Biblia, hermano. Cierra tu Biblia. Quiero animarte a dejar de tener temor. Yo te he dado algún poco de fundamento de que Dios no te dio espíritu de temor. El temor no viene de Dios. Juan dice que el temor lleva en sí castigo. Job dijo: me aconteció lo que yo más temía, no me aseguré, no tuve paz. Y digo una cosa: tú sí tienes paz. Dios te dice que no hay mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así dice la Escritura, ¿verdad? Echa de tu vida todo temor, toda fobia. Algunos tienen temor a enriquecerse, algunos tienen temor a la enfermedad, algunos tienen temor. Es tiempo de romper con todo temor. No tengas temor a la muerte, no vas a morir. No tengas temor a la muerte. No tengas temor a la enfermedad. Eso sí, cuídate. No le des lugar. Póngase de pie. Yo te quiero animar.